Shabbat Shalom, Mispaja de Javerín, Shabbat Shalom, familia, amigos. Este Shabbat es denominado Agadol, que es el sábado que antecede de Pesach. En esta ocasión estudiaremos la Parashá número 28, cuyo título es Mexorá, y su significado, el que tiene Texarak o el que tiene lepra. Eso lo vemos en el libro de Levíticos, los capítulos 14 y 15. El Señor habló a Moisés diciendo: esta será la ley del leproso en los días de su purificación. Será llevado el sacerdote, y el sacerdote saldrá fuera del campamento. El sacerdote lo examinará, y si la infección ha sido sanada en el leproso, el sacerdote mandará tomar 2 avecillas vivas y limpias, madera de cedro, un cordón escarlata e hisopo para el que ha sido purificado. Entonces, como lo hemos visto en parashá anteriores, vemos que una persona que tenía esa enfermedad en los tiempos bíblicos, pues tenía ante una sociedad, pues era una situación muy dura la que padecía, pues ya que él tenía que ser separado de toda la sociedad, separado también religiosamente, como lo vemos que el sacerdote lo tenía que examinar, separado de su familia, separado de su entorno familiar y de su entorno social, y fuera de eso pues la persona era rechazada por todos, era separada. ¿Y por qué? Porque se le detectaban en su cuerpo una pequeña erupción en la piel, unas pequeñas manchas blancas, ¿sí? Por la cual pues se iban, dependiendo el pecado de la persona, se le iba extendiendo en su cuerpo. Y eso era en orden, hablándolo espiritualmente, ¿sí? Era el pecado de la Shon Hara, que significa la lengua maligna. Y como lo hemos visto, pues también en otros casos era que en su casa que se manchaban las paredes o algo, como decíamos hoy en día, como si hubiese una humedad, y él tenía que ser retirado del campamento durante 7 días, y después venían del sacerdote, el sacerdote lo revisaba, si todavía continuaba con algo de esas manchas blancas, volvía a ser retirado, y ese proceso quedaba hasta que la persona quedaba limpia. Y pues hoy en día pues no tenemos ese problema de esa enfermedad espiritual, y lo dejamos pasar como por alto, y en muchas ocasiones escuchamos el comentario de una persona en el trabajo, en la oficina, en una reunión familiar, y nos adherimos a esa reunión, a esa charla, y empezamos como a hablar a espaldas de la persona, bien sea para bien o bien sea para mal en muchas ocasiones. Y al nosotros estar participando de esa charla en cual va en contra de la otra persona, bien sea por su forma de ser, bien sea por su carácter, bien sea por una vestimenta, por alguna cosa, y nosotros nos encerramos en esa charla, pues no estamos dando nosotros testimonio, no estamos ejerciendo precisamente esa Shon Hara, que es el chisme, ¿sí? Y pues en nuestros ámbitos sociales pues es algo como muy corriente, y sin darnos cuenta pues creemos que eso no pasa nada, y estamos haciendo precisamente un mal testimonio, porque estamos aceptando que esa lengua maligna esté dentro de nosotros todavía, ¿sí? Y pues muchos creyentes pues desafortunadamente no se han dado cuenta que están contaminados, ¿sí? Y siguen como una vida pues normal, odian, calumnian, son envidiosos, son resentidos, son tramposos. Todo eso hace que un creyente, porque no es todas las personas común y corriente, sino la persona ya que conocedora del Eterno, todo eso hace que el creyente sea una persona inmunda ante los ojos del Eterno, ¿sí? Hoy en día pues esa clase de lepra pues no hace esa erupción para que sea
apartado de la sociedad, no brotan esas manchas blancas, pero sí está afectando nuestro interior. Y recordemos que el Eterno nos manda que nosotros seamos santos como Él es santo, ¿sí? Y lo interesante con esa clase de personas es que no van a sufrir ningún apartado de la sociedad, ninguna separación, ningún aislamiento, ¿sí? Pero sí, sin darse cuenta, la persona se va enfriando, se va aislando del Eterno. No se está, con su forma de ser, con su forma de actuar, no está siendo aislada de su familia, no está siendo aislada de su vivienda, no está siendo aislada ni expulsada de la sociedad. Pero lo más delicado es que con esa actitud sí se está aislando y se está alejando de la presencia del Eterno. Desafortunadamente no basta con nosotros estar leyendo la Biblia, estar orando, tener lugar donde congregarnos, asistir unos cursos para crecimiento espiritual, y si nosotros nos llevamos una vida K2, una vida santa como nos lo dice el Eterno. Vayamos un momentico al libro de Salmos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Entonces pidamos al Eterno, con la ayuda de su Espíritu Santo, que nos examinemos nosotros, que nos examine a nosotros y nos revele por medio de su Espíritu Santo en qué áreas todavía nos cuesta sanar muchas cosas, limpiarnos de esa taxara, de esa lepra espiritual, ¿sí? Y verdaderamente llevemos una vida recta delante del Eterno, porque miremos que también en los tiempos de Yeshua, pues vemos en el libro de Mateo sobre el leproso que se le acercó a Yeshua y le pidió su ayuda, y él reconoció quién era Yeshua y que él era la única salvación, la tenía acercándose a él. Vayamos al libro de Mateo 8:14. Y cuando bajó del monte, grandes multitudes le seguían, y aquí se le acercó un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendió Jesús la mano, lo tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Yeshua, le dijo: mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio a ellos. Entonces vemos que Yeshua en ningún momento lo rechazó. Recordemos que en los tiempos de Moisés, él iba a ser apartado, y después el sacerdote lo tenía que examinar. Era apartado de la sociedad, era apartado de todo su entorno. Acá ese leproso viene ante Yeshua y pues era una persona inmunda, pero en ningún momento Yeshua lo rechazó, sino que él le dijo: quiero, sé limpio. ¿Sí? Entonces, para que nosotros poder ser limpios de nuestros pecados, de esas manchas en nuestro interior, es necesario que nos acerquemos a Yeshua, ¿sí? Así como ese leproso que se acercó a él, es necesario que nosotros nos acerquemos. ¿Para qué? Para perdón de nuestros pecados. Y no es por casualidad que en las parashot anteriores hemos estado hablando sobre lo puro y sobre lo impuro, sobre los animales puros, los animales limpios, y los animales no limpios, los animales que podemos comer, los animales que no podemos comer. También vimos sobre la mujer que quedaba impura un tiempo después del nacimiento de su bebé, de un niño, de una niña, ¿sí? Y el proceso que tenía que cumplir ante los sacerdotes para poder después ir al templo,
¿sí? Entonces, no es por ninguna casualidad que estemos hablando sobre pureza y sobre impureza, ¿sí? Y es con el fin de que este viernes, en la noche, con la ayuda del Eterno, damos comienzo a la fiesta de Pesach, más conocida como la fiesta de la libertad, una cita de nosotros los creyentes con nuestro Creador, los creyentes en Yeshua, ¿sí? Y la celebramos ¿qué? Por obediencia, un mandato del Eterno. Recordemos que Pesach también es conocida como Pascua y también más conocida en el mundo como la Semana Santa. Y Pesach pues es una de la primera de las 3 fiestas anuales. Y si nosotros deseamos participar de esa festividad, es necesario que con anterioridad nosotros estemos haciendo un proceso de limpieza, un autoexamen, un reconocer que hemos fallado ante el Eterno y seguir luchando por nosotros por llevar una vida lo más recta y lo más santa y pura posible. Espiritualmente estamos hablando, ¿sí? Una limpieza de tratar de dejar esas cosas que no le agradan al Eterno, como el enojo, la ira, el orgullo, la altivez, en muchos casos la arrogancia, la soberbia, la mentira, ¿sí? Y con eso, a nosotros tener todas esas cosas, estamos siendo todavía impuros. Y todo eso nos afecta en tener una muy buena relación con el Eterno. Entonces es necesario que nosotros, antes de ir a la festividad, estemos en ese proceso de limpieza lo más posible, como lo recuerda Rav Shaul, el Pablo, ¿sí? En el cual nos da la recomendación en el libro de Primera de Corintios, todo el capítulo 13 con respecto a nosotros antes de participar en la cena del Eterno, que tenemos que estar nosotros puros, ¿sí? Y así pues como una persona va a prepararse para una entrevista de trabajo, que estudiantes, algunos libros de algunas cosas, refresca sus estudios que ha hecho un ingeniero, un arquitecto, un contador, cualquier persona que va a tener una entrevista de trabajo, refresca sus conocimientos para ir bien preparado a la entrevista. Así nosotros nos estemos, es un pequeño ejemplo, pero así nosotros tenemos que con más ahínco, con más fervor, estarnos preparando para esa gran noche, esa gran cita con el Eterno. En Israel antes de la festividad es costumbre de limpiar el cótel o el muro de los lamentos. Se retiran todas las notas escritas que todos los visitantes han dejado allá, y vemos que con esmero en Israel se preparan para esa gran festividad con mucho respeto. Entonces, que nosotros cuando vayamos a asistir a esa fiesta, vayamos con gozo, con agradecimiento al Eterno por todo lo que Él ha hecho para con cada uno de nosotros. Y ahora vayamos al libro de Levíticos 23. Esas son las fiestas señaladas por el Señor, santas convocaciones, que vosotros proclamaréis en las fechas señaladas para ellas. En el mes primero, el día 14 del mes, al anochecer, es la Pascua del Señor. El día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes sin levadura para el Señor. Por 7 días comeréis pan sin levadura. En el primer día tendréis una santa convocación. No haréis ningún trabajo servil, y durante 7 días presentaréis al Señor una ofrenda encendida. El 7º día es santa convocación. No haréis ningún trabajo. Entonces, como vemos, es una cita con el Eterno. No es una noche cualquiera, es una noche muy especial, una noche de victoria, una noche reservada para
darle gracias al Eterno que nos sacó de ese mundo de las tinieblas, una noche para valorar lo que nosotros hemos salido de la esclavitud del pecado, aunque seguimos pues luchando de muchas cosas que no le agradan al Eterno, porque somos humanos y seguimos luchando por vencer ese pecado, y pues la lucha de vencer ese pecado de la inclinación al mal es una noche en la cual es de mucho agradecimiento por ese regalo gratuito que es la salvación nos dio nuestro Eterno a través de su Hijo Yeshua HaMashiach. Una noche para reconocer la misericordia, la fidelidad del Eterno. Una noche pues muy espiritual, en el cual vemos que el agradecimiento del Eterno por darnos su Torá. Una noche, como hemos dicho, de liberación, del cual el Señor usó a un hombre, a Moisés, para que sacara al pueblo de la esclavitud del faraón. Y también vemos recordemos que Pesach significa pasar sobre, ¿sí? Entonces, cuando el ángel de la muerte pasó sobre Egipto y mató a todo primogénito, tanto de humanos como de animales, y vemos que el Eterno le habló a Moisés y le dio una orden para que los hebreos no fueran a ser afectados de esa orden que dio el Eterno. Y les dijo que estuvieran dentro de sus casas, que con tiempo de antelación escogieran un cordero, un animal de un cordero macho, sin defecto, de 1 año, que lo tuvieran en sus casas, se reunieran en sus casas, y si eran una familia numerosa, un cordero, si eran muy poquitos, se reunieran varias familias o 2 familias y estuvieran dentro de la casa y sacrificaran el cordero, y la sangre del cordero cubría los marcos de las puertas de las casas, y en esa forma pues el ángel de la muerte pasaba de largo, ¿sí? Y vemos que después de la orden del Eterno, todo primogénito, hasta el hijo del faraón, también murió. Y después del faraón pues ver esa situación de ese castigo que fue contra él, decidió el faraón dejarlos libres. Y mientras el ángel de la muerte estaba pasando, los hebreos estaban dentro de sus casas comiendo el cordero como por orden del Eterno. Vayamos al libro de Éxodo 12, del 8 al 10. Y comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. No comeréis nada de él crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Y no dejaréis nada de él para la mañana, sino lo que quede de él para la mañana lo quemaréis en el fuego. Es así como el pueblo fue liberado de la esclavitud del faraón esa noche, y vimos todo que después ellos salen corriendo, afanados, ¿sí? Así también vemos que Dios escuchó el clamor del pueblo, del cual estaban cansados de esa esclavitud, y él clamaron al Eterno para que los liberara de esa esclavitud, y les mandó un libertador, que en este caso fue Moisés. Nosotros más adelante vemos que Dios en su infinita misericordia nos envió ese cordero sin mancha, puro, que es Yeshua HaMashiach, que es nuestro Mesías, nuestro cordero de Pesach, ¿sí? Vemos que Él nos limpió de todo el mundo que nosotros éramos. ¿A través de qué? De ese sacrificio que Él hizo en el madero por cada uno de nosotros. Entonces, que nosotros lleguemos a esa festividad con un mejor crecimiento espiritual. Analicemos si hemos crecido de
las festividades de años anteriores, si hemos crecido espiritualmente, si hemos dejado muchas cosas que no le agradan al Eterno, que este Pesaj sea mejor que el Pesaj pasado y que sigamos tratando nosotros de ser kadosh, de ser santos, y con la ayuda del Eterno y con la guía de su Espíritu Santo nos siga llevando a toda verdad, que lleguemos lo más purificados posibles a la festividad de Pesaj. Entonces, que tengamos un Hag Pesaj Sameach de bendición. Amada familia y amigos, muchas gracias por acompañarme en el estudio de la Parashá. Si estas palabras fueron de bendición para tu vida, comparte este video a otros y suscríbete a este canal. Una nueva semana de bendición para todos. Shabbat Shalom.